Bien, jóvenes, vamos a continuar con la clase número 2 de finanzas de empresas. Nos quedamos hasta el análisis de razones, hasta el análisis Dupont. Vamos a ver ahora lo que es el análisis del flujo de efectivo de la empresa. Como les había dicho anteriormente, hay un viejo refrán en finanzas que dice que el efectivo es el rey. Obviamente el efectivo es fundamental, es vital para cualquier actividad que pueda realizar la empresa. Y obviamente eso nos permite poder entender que el cálculo del flujo de efectivo debe ser fundamental. Ahí está prácticamente el meollo del asunto. Hay algunos aspectos para poder entender el tema de flujo de efectivo que nosotros debemos conocer. En primer lugar, la depreciación. ¿Qué es la depreciación? Es el costo de los activos que se deduce de los ingresos anuales a través del tiempo. Si lo queremos ver desde otra forma, diríamos que es la pérdida de valor económico de los activos año con año. Para efectos de información, permítanme. Para efectos de información fiscal y financiera, las empresas generalmente no pueden deducir como gasto el costo total de un activo. Es decir, si yo compro un vehículo, una maquinaria, un edificio que me costó 10 millones, 3 millones o 4 millones, la empresa no puede deducir el total del valor de ese activo dentro de los gastos, sino que lo que se hace es que eh, se considera ese activo como parte de la inversión de la empresa, de los activos fijos de la empresa. En ese sentido, entonces, se considera, en ese sentido, entonces, simplemente se considera una parte de ese activo para poder llevarlo al gasto, y eso se conoce como la depreciación. Un aspecto importante que hay que considerar es que la depreciación sirve como escudo fiscal, es decir, que es deducible de impuesto. Eh, Existen una serie de métodos para poder depreciar un activo, pero antes de eso hay que entender ciertos conceptos, por ejemplo, el valor del activo. El valor del activo es lo que le costó a la empresa comprar o realizar ese activo. Y eh, y también tenemos la vida útil de un activo. La vida útil de un activo simplemente es el tiempo que se permite poder deducir el costo de ese activo. Eh, el periodo de recuperación, les decía, es la vida depreciable, es decir, el tiempo que permite la reducción de ese activo. Existen una serie de métodos para poder depreciar activos. Acá vamos a ver posiblemente dos. Tenemos el método de línea recta, que es el más común que se usa en nuestro país. Este método básicamente consiste en dividir el valor del activo, quitarle o restarle el valor residual, que generalmente es el 1%, y dividirlo entre la vida útil. Vemos saldo doblemente decreciente. Generalmente aquí lo que hace es que hay una tabla según los años de depreciación de los activos. Hay una tabla que determina un porcentaje de depreciación anual y la suma de dígitos, que también es un método que permite poder depreciar un activo si lo queremos en forma acelerada. Yo les decía que el método de línea recta, generalmente la fórmula es bien sencilla. La fórmula es valor del activo menos el valor residual, que se contempla el 1% del valor del activo, entre la vida útil. Consideremos este caso de un activo que vale 150,000 y se deprecia 5 años. Tendríamos entonces que el valor del activo es 150, la vida útil 5 años, el valor residual es el 1% de 150, sería 1.500. Y al aplicar la fórmula nos quedaría 29.700 lempiras la depreciación anual, ya que sería el valor del activo menos el valor residual entre 5. Ahora, hay que entender que a pesar que la depreciación es un gasto porque en el estado de resultado aparece de tal manera, no representa salida de efectivo,
sino que es un gasto reservable, un gasto que se lleva a reservas, a las reservas de la institución precisamente. Entonces, eso es importante también que lo tengamos claro, por eso, por esa razón es que se considera dentro del flujo de efectivo de una empresa. Les decía que el método de saldo doblemente decreciente lo que hace es que, de acuerdo a los años que tiene un activo, eh, eh, así es el porcentaje. Por ejemplo, si un activo tiene una vida útil de 3 años, el primer año se va a depreciar 33%, pero si tiene 5 años se va a depreciar 20%, si es a 7 años 14% y a 10 años 10%. Y así sucesivamente. Eso es lo que determinan los porcentajes de depreciación prácticamente por cada uno de los años. Si vemos este ejercicio, un activo que vale 40.000 lempiras y se considera 5 años, entonces aquí ponemos los 5 años y aquí tendríamos el costo del activo y aquí tendríamos los porcentajes de la tabla anterior. Si nos vamos a la tabla anterior, aquí está a 5 años, el primer año 20, el segundo año 32, el tercer año 19, el cuarto año 2, el quinto año, y se lleva un valor residual hasta el sexto año. Por eso es que aquí aparece, como el activo tiene 5 años, entonces la norma permite hasta 6 años poder recuperar ese activo. Entonces lo que hacemos es el valor del activo lo multiplicamos por el porcentaje que dice la tabla anterior. Aquí me tiene que sumar 100% y al hacer la multiplicación del costo por el porcentaje acá también me tiene que sumar exactamente el valor del activo. Entonces comparen la tabla anterior. Si vemos son estos porcentajes de acá y los traemos acá y la suma de esto me da 100, igual aquí el valor del activo me tiene que dar el 40.000, que es el valor del activo. Entonces, como lo hablamos en la clase anterior, decíamos que el estado del flujo de efectivo se compone de prácticamente, tiene 3 componentes. El estado de flujo de efectivo tiene 3 componentes. Número 1, los flujos de efectivo operativos. 2, los flujos de efectivo de inversión. Y 3, los flujos de efectivo de financiamiento. Como hablábamos, los flujos de efectivo operativo son los que están directamente relacionados con la operación del negocio, con la venta de bienes y servicios o la producción de bienes y servicios a lo que se dedica la empresa. Prácticamente estos flujos vienen del negocio en sí. Luego tenemos los flujos de inversión, que estos están relacionados con la venta y compra, con la compra y venta de activos y con las inversiones patrimoniales de la empresa. Y el flujo de financiamiento, que estos se generan a través de transacciones de financiamiento que acabamos con deudas que pueden obtener en las instituciones financieras. Y también con la venta de acciones, la salida de efectivo para pagar dividendos en efectivo o volver a comprar acciones. Entonces, esos serían los 3 componentes que tendríamos básicamente del flujo de efectivo. Entonces, entendiendo cómo se maneja el flujo de efectivo, tiene que ver con las entradas y salidas del dinero. Y básicamente lo que vemos es que las entradas y salidas de efectivo pueden ser las siguientes. Por ejemplo, todo lo que es disminución, ¿qué sería una entrada? Para que lo podamos entender claro. La disminución de cualquier activo. ¿Por qué la disminución de cualquier activo? Porque si disminuye mi activo implica que lo vendí, entonces cobré, entonces significa que eso hace que entre dinero a la empresa. Aumento de cualquier pasivo. Veamos, tengo una deuda, adquiero una deuda, me aumenta el pasivo. Entonces, claro, al sacar una deuda, ese dinero ingresa a la empresa, por eso es una entrada. También también la utilidad neta después de impuestos es una entrada de efectivo. La depreciación y otros gastos no realizados en efectivo, como todas las amortizaciones que pueden haber, digamos, amortización de
de algún activo diferido, etcétera, todo eso, igual que la depreciación o las reservas que pueden generar sobre otras cuentas de activos, también se consideran como entrada de efectivo, y obviamente las ventas de acciones. Si yo vendo acciones, recibo dinero. ¿Qué se considera como salida de efectivo? Cualquier aumento de activo. Es decir, si mi cartera de activos aumenta, eso significa que saqué dinero para comprarlo. Entonces es una salida. Disminución de cualquier pasivo. Insisto, si tengo una cuenta por pagar y me disminuye, ¿qué pasó? La pagué parte de esa deuda, entonces tuve que sacar dinero para pagarla. La pérdida neta, eso es natural, la pérdida neta es una salida de efectivo. Los dividendos pagados significa que agarré dinero para dárselo a los accionistas. Esa también es una eh, pérdida, es una salida de efectivo. Y también la readquisición o retiro de acciones constituye una salida de efectivo. Entonces, de esta forma es como yo puedo entender el estado de flujo el estado de flujo de efectivo para poder explicarlo más fácilmente. Ok. Luego, es importante entender qué es un gasto, o sea, un gasto que no es efectivo. Para poder entender esto, lo que tenemos que hacer es el efecto, ver la depreciación, por ejemplo. En este caso, existen tres tipos de cuentas dentro de la institución que pueden determinar gastos no desembolsables o gastos no en efectivo. Por ejemplo, la depreciación. La depreciación lo que hace es que yo la voy acumulando en una cuenta que se llama depreciación acumulada. La amortización también puede ser la amortización de gastos de instalación o de gastos de organización. Eso lo que va permitiendo es que lo voy simplemente, me va convirtiendo el gasto en cero, porque lo voy quemando año con año y lo llevo a una cuenta, pero no significa que sale dinero. Y la depresión es una disminución en la liquidez, es decir, que la cantidad de liquidez, porque hice cualquier cantidad de pagos, disminuye. También eso no significa necesariamente que por fórmula o por cualquier circunstancia no necesariamente significa que salió dinero. Entonces, la disminución de un activo, tal como el saldo de caja de la empresa, es una entrada de efectivo. ¿Por qué? Bueno, les explicaba, el efectivo que ha estado invertido en el activo se libera y puede usarse para algún otro propósito, como pagar un préstamo. Por eso es que cuando vemos la disminución de un activo, cualquier activo que sea, vaya, la cuenta de bancos, usted tenía 1 millón de lempiras en la cuenta de banco como empresa y de repente vuelve a revisar y solo tiene 900,000. ¿Qué pasó ahí? Bueno, tomó dinero para pagar quizás un préstamo, para pagar una deuda, para pagar cualquier otro tipo de desembolso, y eso hace que su efectivo obviamente disminuya. La depreciación ya lo expliqué, el efecto que tiene, eh, y también la depreciación representa una entrada de efectivo porque usted lo reduce del gasto, es decir, lo reduce de los ingresos, es decir, usted tiene el ingreso, supongamos que tiene 100,000 lempiras de ingreso y la depreciación es 10,000, a ese ingreso usted le quita los 10,000 y lo lleva precisamente al fondo de reserva de depreciación, por lo tanto es una entrada de efectivo. Entonces, por eso es importante entender el tema de las fuentes, o sea, las entradas y las salidas de efectivo que acabamos de ver posteriormente. Entonces, ¿cómo se elabora el estado de efectivo? Veamos este estado de resultados de esta empresa. Tenemos ingresos por venta de 1.700.000, tenemos costo de bienes vendidos de 1.000, tenemos una utilidad bruta de 700, menos los gastos operativos y que son de 230, los de depreciación 100. Es importante considerar todos estos detalles. Los gastos operativos 330, la utilidad de intereses e impuestos 370, los gastos de intereses 70, la utilidad neta antes de impuestos 300, el impuesto es el 40% de esto, o sea 120, la utilidad neta 180, dividendos preferentes 10 y la ganancia disponible para accionistas comunes 170.
Tenemos ganancias por acción común de 1.70, considerando que tenemos 100.000 acciones en circulación, en este caso específico de este ejercicio. Luego tenemos el balance general de 2 años para poder ver la variación. Aquí están todas las cuentas que ya vimos ahí arriba, solo necesito que usted la repase para saber que realmente determina esas cuentas, que ya lo pudimos ver. Entonces, ¿cómo determinaríamos el estado de flujo de efectivo operativo basado en los dos estados financieros que acabamos de ver? Primero, hay que revisar la utilidad neta después de impuestos. ¿Okay? La utilidad neta después de impuestos. La que se considera es la utilidad neta después de impuestos. O sea, el valor de 180 que está aquí. Entonces nos vamos al estado de flujo efectivo y para sacar el flujo efectivo de las actividades operativas, que es el primer componente, tomamos la utilidad neta después de impuestos, ¿okay? Que son los 180.000 que están ahí. A esa utilidad neta después de impuestos le vamos a sumar la depreciación. Entonces nos vamos al balance general y si usted observa, ¿la podemos sacar del balance general? Claro que sí. Porque si yo me voy aquí donde dice depreciación acumulada, que el 2011 tiene 1.200 y el 2013 tiene 1.300, usted ve que hay 100 de diferencia. Esa depreciación tiene que estar reflejada en el estado de resultados. Prácticamente es la misma depreciación que aparece en el estado de resultados. Entonces, lo que yo voy a tomar acá es la diferencia de depreciación de un año con respecto al otro, o simplemente me voy al estado de resultados y tomo el valor que está ahí, que son 100. Luego, siempre dentro de la parte operativa, voy a ver el comportamiento de las cuentas por cobrar. Si este valor no está entre paréntesis, es que es positivo. Entonces, las cuentas por cobrar, ¿en qué caso va a ser una entrada? Si mis cuentas por cobrar disminuyeron. Entonces me voy a ir al balance general, busco cuentas por cobrar y si usted observa, tenía 500 mil o 500, digamos, el 2011 y disminuyeron a 400. ¿Qué significa? Significa que la diferencia me la pagaron. Entonces el dinero que entró a la empresa son 100. Ahora, ¿qué pasa con el inventario? Si el inventario disminuyó, también es una entrada. Entonces me voy donde tengo inventario y usted ve, tenía 900 y ahora tengo 600. ¿Qué pasó? Vendí. Al vender productos, esa es una entrada, entonces lo pongo positivo. Me voy ahora a los pasivos, las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar. Si las cuentas por pagar aumentaron, es una entrada. De cuentas por pagar tenía 500 y subía a 700, es una entrada, porque significa que me endeudé. Entonces entró dinero a la empresa, por lo tanto aparece acá positivo. Y luego tenemos las deudas acumuladas. Si usted ve, está negativo. ¿Por qué está negativo? Significa que agarré dinero y pagué. Entonces salida de dinero, tuvo que disminuir. Entonces me voy a las deudas acumuladas, tenía 200 y ahora solo tengo 100. Entonces, si ve, los activos funcionan a la inversa de los pasivos. Entonces aquí pagué, por lo tanto es una salida. Entonces, ¿qué hago ahora? Sumo estos valores, todos estos valores, y ese es mi flujo de efectivo operativo. ¿Okay? Luego ahora voy a revisar el flujo de efectivo de las actividades de inversión. Recuerden que aquí usted lo que va a calcular, lo que va a revisar son dos cosas. Uno, el aumento de los activos fijos brutos, o sea, los activos fijos brutos. Si aumentaron, significa que compré más activos, por lo tanto, de salida de dinero. Entonces me voy a los activos fijos, total activos fijos brutos, de 2.200 pasé a 2.500. ¿Qué significa? Compré 300. Entonces, eso me parece reflejado aquí como una salida. Y lo otro es, si hubiera cambio en las inversiones patrimoniales en otras empresas, es decir, que nosotros tenemos activos en otras empresas o acciones en otras empresas y eso cambió de valor, entonces tiene el mismo efecto. Si hubiera aumentado, significa que aquí es negativo y si hubiera disminuido, significa que es positivo. En este caso no me lo dan, entonces tendría como flujo efectivo proveniente de las actividades de inversión
simplemente esto negativo que es del activo, del cambio en el activo fijo. Luego me voy al flujo de efectivo de las actividades de financiamiento. Recuerde que esta es deuda a largo plazo, a través de documento por pagar o deuda a largo plazo. Entonces, pero todo esto es deuda, ¿ok? Aquí, si son cuentas por pagar, significa que yo pago a proveedores, pero aquí no, aquí es deuda, que me endeudé, fui al banco. Entonces, si hubo una disminución en cualquiera de estos renglones, significa que es una salida. Entonces, vamos a ver, si yo tengo aquí, tengo deudas, documentos por pagar, tenía 700, tengo 100, es una salida, pagué 100. Deudas acumuladas, tenía 200 y ahora tengo 100, pues de igual manera representarían una salida. Entonces, las disminuciones de los documentos, pagué 100, ahora me voy a las deudas a largo plazo. ¿Qué pasó con las deudas a largo plazo? Deudas a largo plazo, tenía 400, tengo 600. Significa que me endeudé. Entonces es una entrada de dinero, ¿ok? Y luego tengo cambio en el patrimonio de los accionistas, 0, si no igual, lo que hablábamos la vez pasada, si no hay un cambio en el patrimonio de los accionistas, en este caso es 0, significa que el patrimonio de los accionistas se mantuvo igual. Aquí está, aquí lo puede ver, tenía acciones comunes 120 y luego sigue con lo mismo 120, no hubo ningún cambio. Eso que aparece allá, aquí tendría que reflejarse. Entonces, por eso es que aparece en 0. Y luego tenemos los dividendos pagados, que por el simple hecho de que el dinero que usted paga, eso se traduce en una salida. Entonces, ¿cuál es el efectivo proveniente de las actividades de financiamiento? Sumo estos tres valores y me da 20. Para sacar el flujo de efectivo que hago, sumo el flujo de efectivo de las actividades de inversión, más el flujo de efectivo, de las actividades operativas, más el flujo de efectivo de las actividades de inversión, más el flujo de efectivo del financiamiento, y la suma de eso me va a dar el aumento en neto del efectivo. En este caso me da 500. Ok. Luego, así es como se calcula el flujo de efectivo en una empresa de cualquier tipo que fuera. Luego, ¿cómo poder hacer que este flujo de efectivo sea más digerible? Bueno, podemos emplear fórmulas. Por ejemplo, el flujo de efectivo operativo con fórmula sería igual simplemente a la utilidad operativa neta después de impuestos, le sumamos la depreciación. ¿Ok? La utilidad neta después de impuestos, le sumamos la depreciación, y eso nos daría el flujo de efectivo operativo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, funciona de la siguiente manera. Para sacar la utilidad operativa neta después de impuestos, a la utilidad antes de intereses e impuestos lo voy a multiplicar por 1 menos el impuesto. Entonces, en este caso, mi utilidad antes de intereses e impuestos, aquí está, utilidad antes de intereses e impuestos son 370 millones, 370. Entonces, 370 por 1 menos la tasa de impuestos es 40%, y eso me da 222. Entonces, el flujo de efectivo operativo va a ser igual a los 222 más la depreciación, que 100, que ya lo vimos, y me daría entonces un flujo de efectivo operativo de 322 si yo lo quisiera sacar simplemente con una fórmula. Ok, luego el flujo de efectivo libre. ¿Qué es el flujo de efectivo libre? El flujo de efectivo libre es el que está disponible para los inversionistas, ya sea acreedores y propietarios, después de que la empresa satisface todas sus necesidades operativas y paga sus inversiones en activos fijos, netos, activos corrientes, entre otros. Entonces, para calcular el flujo de efectivo libre,
tenemos al flujo de efectivo operativo, le tenemos que restar la inversión en activos fijos netos. Y le tenemos que restar la inversión en activos corrientes. Es decir, al flujo de efectivo operativo le vamos a restar todas las inversiones que hagamos en activos, sean estos activos fijos o sean activos corrientes. ¿Okay? Para calcular la inversión en activos fijos netos, simplemente es el cambio en los activos fijos netos más la depreciación. Es el cambio de los activos fijos netos más la depreciación. Entonces, si nos vamos al ejercicio, el cambio en el flujo de efectivo, vamos a la inversión en activos fijos, entonces vemos activos fijos netos. Los activos fijos netos son los activos a los que ya se le restó la depreciación, o sea, es este valor de acá. Entonces va a ser igual al cambio en el activo fijo neto, o sea, de 1000 pasó a 1200. Estamos hablando que el cambio en el activo neto son 200 y a esos 200 le vamos a sumar los 100 de depreciación que están en el estado de resultados, que ya se los expliqué cómo funciona. Entonces, los 200 que sale del cambio del activo neto, le sumamos la depreciación, entonces tenemos que la inversión en activos fijos netos es de 300. Y luego el cambio en los activos corrientes sería igual, para sacar el cambio en los activos corrientes, en los activos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar, va a ser los activos corrientes, va a ser el cambio en las cuentas por pagar más las deudas acumuladas. O sea, va a ser el cambio de los activos corrientes va a ser igual al cambio en las cuentas por pagar más las deudas acumuladas. Entonces, en este sentido, me voy siempre al balance general, busco el activo corriente y veo cuál es el cambio en el activo corriente. Entonces ustedes observan, el cambio en el activo corriente es igual, sería 1900 y tengo 2000, entonces el cambio aquí de los activos corrientes, aquí me falta un igual, el cambio de los activos corrientes es igual a 100, que es el valor que está aquí abajo, y a ese valor le vamos a quitar ¿qué? El cambio en las cuentas por pagar. Entonces me voy a las cuentas por pagar y veo si hay algún cambio en las cuentas por pagar. Cuentas por pagar, si usted ve que el cambio en las cuentas por pagar es 200. ¿Por qué? Porque el cambio en las cuentas por pagar es de 500 pasó a 700. Entonces el cambio en las cuentas por pagar son 200. ¿Ok? Son 200. Y más las deudas acumuladas. Entonces me voy a las deudas acumuladas. Las deudas acumuladas están acá y el cambio en las deudas acumuladas son 100. Entonces, si yo quisiera reflejar acá, digamos, poner la fórmula completa, ¿cómo sería? Pues, ¿de dónde sale ese 100? Tendría que salir de los 200 del cambio en las cuentas por pagar, menos el cambio, más el cambio en las deudas acumuladas, que en este caso serían 100. Ahora, lo que tenemos que ver es, si usted se va al flujo de efectivo, el cambio en las cuentas por pagar, está positivo. Son 200, o sea que es una entrada, pero es una entrada, pero el cambio en las deudas acumuladas, acá está, son 100, es una salida. Entonces, ¿qué significa? Que si nos vamos al ejercicio que estamos trabajando, entonces este valor de acá sería más menos 100, porque es una salida, entonces sería más menos 100. Por lo tanto,
Por lo tanto, sería este valor, lo vamos a quitar de acá. Entonces sería que 100 menos 200 menos 100, 100 menos 100 me quedaría en 0. Entonces, si pasamos este valor acá, entonces sería 100 menos 100, justamente es de donde sale el 0 que está ahí. Entonces, ¿cuál sería el flujo de efectivo libre? El flujo de efectivo libre sería, como el flujo de efectivo libre sale de restarle el flujo de efectivo operativo menos el cambio en los activos fijos y el cambio en los activos corrientes, me quedaría 22. O sea, 322, que es el flujo de efectivo operativo, que es este valor de acá, menos los 300 que representa el cambio en los activos fijos netos, y este 0 de acá, que es el cambio en los activos fijos corrientes. Entonces me quedaría que tengo una disponibilidad de efectivo, viéndolo en esta fórmula, de 22. Ese sería el dinero que yo tendría disponible para poder realizar algún tipo de operaciones. Ok, el próximo tema es la planeación de efectivo y el presupuesto de caja. Para poder entender este tema, primero debemos conocer algunos conceptos. Por ejemplo, el presupuesto de caja. ¿Qué es el presupuesto de caja? El pronóstico de caja es un estado de las entradas y salidas de efectivo planeadas de la empresa que se usa para calcular sus requerimientos de efectivo a corto plazo. En otras palabras, el presupuesto de caja nos sirve para determinar cuánto necesito yo de inmediato, qué cantidad de dinero necesito. Para esto es necesario que nosotros podamos trabajar con pronósticos de ventas. En este caso, el pronóstico de venta es la predicción de las ventas de la empresa durante cierto periodo con base en datos internos y externos, y se usa como información clave el proceso de la planeación financiera a corto plazo. Es decir, que todo lo que estamos viendo es a corto plazo, y lo otro es el tema de pronóstico. Los pronósticos tienen que ser lo más acertado posible, y para eso podemos tener un pronóstico externo, que es un pronóstico de ventas que se basa en las relaciones observadas entre las ventas de la empresa y ciertos indicadores económicos externos clave, y el pronóstico interno, que es el pronóstico de ventas que basa en una compilación o en el consenso de pronósticos de ventas obtenidos a través de los canales propios de venta de la empresa. Entonces, podemos usar pronósticos usando variables externas o simplemente los pronósticos a nivel interno. En ese sentido, existen una serie de métodos para poder pronosticar, que en la clase de análisis pudieron ustedes quizás verlo. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, lo que hacemos es elaborar el presupuesto de caja, que son prácticamente las entradas de efectivo de una empresa durante un periodo financiero específico. Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Recuerden que la clase es finanzas de empresas. Esto nos sirve para saber todo lo que estamos viendo, para saber lo que les decía, dinero, la disponibilidad de dinero que nosotros tenemos para poder hacerle frente a los gastos que la empresa tiene. Entonces veamos este ejercicio. Es importante que usted entienda que este proceso de planificación generalmente es a corto plazo, se usa básicamente a 2 meses, a 3 meses, a 4 meses, a 6 meses máximo, o sea, porque son pronósticos, son planes inmediatos. Por ejemplo, vean esta empresa, las ventas de esta empresa agosto, septiembre fueron de 100 y 200, ¿ok? Lo importante es que consideremos estos datos, 100 y 200. Se pronostican ventas de 400, 300 y 200 mil para octubre, noviembre y diciembre respectivamente. Según lo registrado, el 20% de las ventas de la empresa, 20% de las ventas de la empresa han sido en efectivo. 50% generó cuentas por cobrar recaudadas después de un mes, y el 30% restante produjo cuentas por cobrar recaudadas después de 2 meses. Los gastos por cuentas incobrables han sido insignificantes. En diciembre, la empresa recibirá un dividendo de 30 mil de las acciones que tiene en otra subsidiaria. Quiero que consideremos estos datos para poder trabajar el presupuesto de caja de estos 3 meses.
Entonces, generalmente el formato que se utiliza para un presupuesto de caja, ustedes ven en la parte horizontal de la fila están los meses y en forma vertical en la primera columna está cómo se compone, que sería la entrada de efectivo, los desembolsos de efectivo, el flujo de efectivo neto. ¿Okay? Entradas de efectivo menos desembolsos de efectivo, este es un presupuesto de caja completo. ¿Okay? Entradas de efectivo menos desembolsos de efectivo igual a flujo de efectivo neto. Efectivo más efectivo inicial, que esto, el efectivo inicial generalmente se viene de meses anteriores, menos efectivo final, que es realmente con lo que usted quiere quedar, el efectivo que quiere tener disponible, menos el saldo de efectivo mínimo, que es el requerimiento mínimo que usted determina debe tener en su cuenta. Y aquí, al hacer esta diferencia, al sacar esta diferencia entre el saldo final, el efectivo final y el saldo efectivo mínimo, le va a dar un financiamiento total requerido, que significa que usted después de toda la operación puede tener exceso de efectivo o puede necesitar efectivo solicitándolo en un banco. Y eso le da un excedente de efectivo, como le dije, o un déficit de efectivo. Este formato es estándar, no cambia, ese es un patrón ya dado, por lo tanto, lo que tienen que hacer ustedes es aprendérselo y entender cómo va la estructura del presupuesto de caja. Entonces, lo primero que hay que, recuerden, entradas de efectivo. Lo primero que hay que calcular de este presupuesto son las entradas de efectivo. Ahora, el ejercicio se lo doy por partes para que también podamos ir entendiendo la composición del presupuesto de caja. Entonces, aquí les di, en este ejercicio lo que les doy son datos de las entradas de efectivo, ¿ok? Y este es el presupuesto, este es el formato global. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Primero hay que calcular las entradas de efectivo. Después podemos unirlo todo en un solo formato, pero haciéndolo por partes, primero, las entradas de efectivo, ¿ok? Recuerde que la planeación es para octubre, noviembre y diciembre. Estamos hablando de 3 meses. El ejercicio anterior aquí le dice, ¿ok? Que las ventas de octubre, noviembre y diciembre son los valores que están dados acá respectivamente. Ahora, ¿por qué razón entonces le tomamos de agosto y septiembre? Tomamos agosto y septiembre por la información que nos da el ejercicio, que dice que el 20% de las ventas es al contado, eso lo tenemos claro. Pero luego dice que el 50% genera cuentas por cobrar un mes después. Entonces, ¿qué pasa? Si usted vendió en agosto, 50% usted lo va a cobrar en septiembre. Si usted vendió en septiembre, 50% lo va a cobrar en octubre. Pero también dice que el 30% genera cuentas para 2 meses. Entonces, ¿qué significa? Que lo que usted vendió en agosto, el 30% no lo va a cobrar en septiembre, sino que lo va a cobrar en octubre. Entonces, de alguna forma, los datos de agosto y septiembre, y si hubiera que dijera a 3 meses, también tendríamos que tomar un mes anterior, nos estaría afectando el presupuesto de los meses siguientes. Entonces, ¿cómo se realiza el presupuesto de entrada de efectivo? De la siguiente manera, colocamos las ventas pronosticadas agosto, septiembre, que ya las tenemos en el ejercicio, y luego octubre, noviembre y diciembre. Pronosticamos este nivel de ventas. Esto lo sacamos del ejercicio anterior que ya les mostré. ¿Qué dice el ejercicio? Que el 20% de las ventas se generan al momento de la venta. Entonces, aquí está el porcentaje, ventas en efectivo. En agosto vendió 100, el 20% de 100 es 20. En septiembre 200, el es 40. En octubre 400, el 20 es 80, el 300 el 20 es 60 y en diciembre el 20 es 40. Entonces, el 20% que usted vendió en efectivo, se inmediatamente lo calcula a cada uno de los pronósticos de venta. Luego tenemos la recaudación de cuentas por cobrar. ¿Qué nos dice el ejercicio? Que el 50% se va a cobrar un mes después. Entonces, veamos. Si yo vendí 100 en agosto, un mes después voy a cobrar el 50%. El 50% de 100 es 50. ¿Ok? El 50% de 100 es 50. Es 50. Entonces, aquí
si lo vemos de alguna manera, es este valor multiplicado por este valor de acá, me da este valor de acá, porque es un mes después. Ahora, ¿qué va a pasar? El 50% de lo que vendí en septiembre, que sería 100, cuando lo voy a cobrar, un mes después, lo cobraría aquí. Luego, el 50% de lo que vendí en octubre, cuando lo voy a cobrar, un mes después, lo cobraría aquí. Luego, el 50% que vendí en noviembre, lo voy a cobrar aquí. Obviamente, el 50% de lo que vendí en el mes de diciembre lo cobraría en enero, pero en este caso no tengo el dato de enero, hasta el próximo año me saldría el pronóstico, ¿ok? Eso sería en cuanto al tema de un mes después. Pero también dice que el 30% me genera cuentas por cobrar 2 meses después. Entonces, ¿qué significa? Que el 30% de lo que yo vendí acá en agosto lo voy a cobrar 2 meses después. ¿Cuándo lo cobraría? En septiembre y octubre. Por eso es que no hay valores en abajo de septiembre, entonces, sino que es octubre, porque lo voy a cobrar 2 meses después. Luego, el 30% de lo que vendí en septiembre serían 60, lo voy a cobrar 2 meses después, septiembre, octubre, hasta noviembre. Y luego lo que vendí en octubre lo voy a cobrar 2 meses después, o sea que lo estaría cobrando en el mes de diciembre. Y luego dice, eso sería el comportamiento de las cuentas por cobrar, pero me dan un dato adicional que dice que se reciben dividendos porque se tienen acciones en otras empresas. Eso prácticamente es una entrada de efectivo que se va al mes de diciembre porque se recibe justamente en ese mes. Luego, ¿qué hago? Ahora lo que voy a hacer es sumar estos valores que están acá y eso me daría prácticamente el tema de las entradas de efectivo, que, repito, es apenas la primera parte del presupuesto que tengo por ahí. ¿Okay? Entonces, así es como se trabajaría el tema de las entradas de efectivo. Entonces, repito, el presupuesto de caja se va trabajando parte por parte y por eso es importante poder tener esos aspectos. Estamos aquí ahorita, hasta ahorita estamos en las entradas de efectivo. Lo que hicimos ahorita es calcular las entradas de efectivo. Ahora vamos a ver cómo se calculan los desembolsos de efectivo. Para saber cómo se calculan los desembolsos de efectivo, es necesario que usted entienda en qué se puede dar un desembolso. Primero, en compras realizadas en efectivo, pagos a cuentas por pagar, pagos de renta, arrendamientos, sueldos y salarios, pagos de impuestos, desembolsos en activos fijos, pago de intereses, pago de dividendos en efectivo, pago de principal, readquisición de otros activos. Todo esto me genera lo que es desembolsos de efectivo, que sería el próximo elemento del presupuesto de caja que nosotros tendríamos que calcular. Entonces, como el ejercicio se lo voy dando por partes, allá le daba la parte de las entradas de efectivo, aquí le doy la parte de las salidas de efectivo. Entonces, ¿qué debe considerar usted? Debe considerar que esta empresa, es la misma que veníamos de allá, no recuerdo cómo se llama, esta empresa tiene compras, en el caso de las compras de la empresa dice representa el 70% de las ventas. De este monto, repito, 70% de las ventas, de este monto, 10% se paga en efectivo, 70% se paga en un mes después y el 20% se paga 2 meses después. Casi tiene el mismo efecto del tema de las ventas. Se vende hoy una parte en efectivo y la otra parte me genera una cuenta por cobrar. Aquí es que compro en efectivo una parte y la otra me genera una cuenta por pagar. Luego, el pago de renta dice que son 5,000 y se paga cada mes. Sueldos y salarios son 96,000, es decir, 8,000 mensuales. Además, se calcula que los sueldos corresponden al 10% de las ventas anuales. ¿Ok? 8,000 mensuales y corresponden al 10% de las ventas anuales. El pago de impuestos debe pagarse de 25,000 en diciembre. Porque es importante, porque según el mes, así es como se registra el valor. El desembolso en activos fijos se adquirirá
nueva maquinaria a un costo de 130,000. ¿Ok? Pagos de intereses, se realizará un pago de interés de 10,000 en diciembre, los dividendos 20,000 en efectivo en octubre. Pago al principal, se realizará un pago al principal de 20,000 en diciembre y se readquirirán acciones, no se espera, no va a haber compra ni venta de acciones. Entonces, esta información me va a servir ¿para qué? Para generar el formato de la salida de los desembolsos de efectivo. O sea, de esta parte del presupuesto de caja, ya hicimos esta, estamos en esta acá, desembolsos de efectivo. Entonces, para eso es importante la información anterior. ¿Qué le dice la información anterior? ¿Cómo se calculan las compras? Aquí le dice que las compras representan el 70% de las ventas. Entonces, si las ventas son 100,000, 200, 400, 300 y 20, eso implica entonces que el 70% de 100,000 son 70, el 70% de 200 es 140, el 70% de 400 son 280, el 70% de 300, 210 y así sucesivamente. O sea, de estos valores salen del 70% de las ventas del flujo de entradas de efectivo. Luego, importante lo que dice acá el detalle, dice que el 10% usted lo compra al contado. Aquí está, 10% de este valor que está acá, que es el 10%, usted lo compra al contado. Entonces, ¿qué implica eso? El 10% lo va a pagar de inmediato, 7, 14, 28, 21 y 14, el 10% de este valor. Luego, ¿cómo me generan una cuenta por pagar? Dice el ejercicio que la cuenta por pagar se genera 70% un mes y 20% el otro mes. Entonces, después de un mes, ¿qué significa? Que lo que usted compró en agosto, un mes después tiene que pagarlo, el 70%, y 2 meses después el 20%. Entonces, un mes después, lo que compró en agosto, 70, lo va a pagar en el mes de septiembre, sería 49, el 70% de 70. Luego, el 70% de 140 lo va a pagar en octubre. Luego, el 70% de 280 aquí, y luego el 70% de 210 así, y el de diciembre lo pagaría en enero, pero no aparece reflejado. Luego, 2 meses después, le genera, 2 meses después a usted le está generando una cuenta por cobrar. Estos 70 que usted compró en agosto, el 20% de eso lo va a pagar 2 meses después. Lo pagaría en octubre. En septiembre compró 140, el 20% de eso lo va a pagar en noviembre. En octubre compró 280, lo va a pagar en diciembre. Y estos dos valores van a tener efecto el próximo año. ¿Ok? Luego dice que el pago de la renta son 5,000 mensuales. Renta dice 5,000 mensuales. Significa que la renta le afecta todos los meses. Luego dice sueldos y salarios. Sueldos y salarios le da un parámetro. Dice que los sueldos y salarios son 96,000 para ese año. Es decir, 8,000 mensuales. ¿Ok? 8,000 por 12 son 96,000. Además, se calcula que los sueldos corresponden al 10% de las ventas mensuales. ¿Ok? Al 10% de las ventas mensuales. Como usted está pronosticando solo octubre, noviembre y diciembre, recuerde que estos meses fue que usted los trae arrastrados de atrás por las cuentas por pagar. Pero lo que realmente usted está pronosticando son estos 3 meses. Dice que sueldo y salario es el 10%, equivale al 10%, repito, dice sueldo y salario corresponden al 10% de las ventas mensuales. Entonces, usted las ventas las tiene aquí arriba, ¿okay? Están las ventas, miren, 400, 300 y 200, ¿ok? 400, 300 y 200. ¿Qué implica eso? Entonces, el ejercicio le dice que usted paga 8,000 mensual más el 10% de las ventas, ¿ok? Entonces, usted tiene que en el mes de octubre vendió 400, el 10% de 400, según lo que vimos allá, es 40. 40 más 8 que paga mensual son 48,000. Ahora, ¿cuánto es el 10%? En el mes de noviembre las ventas son 300, el 10% sería 30, más 8, 38,000. Y en el mes de diciembre las ventas son 200, el 10%,
20 más 8, 28,000. Esa es la forma como se calculan las ventas. Luego dice que, perdón, los sueldos y salarios. O sea, el sueldo de salario, 8,000 mensuales más el 10% de las ventas, ¿ok? Por eso tiene que ir al cuadro anterior. Luego dice que el pago de impuestos se da en diciembre, entonces usted únicamente lo lleva al mes de diciembre. Luego dice que el desembolso en activos fijos se van a comprar, por aquí estaba el dato, desembolso en pago de impuestos, dice 25,000 en diciembre, ya lo llevamos. Los activos fijos se adquirirá maquinaria a un costo de 130,000 y en noviembre. Entonces, en el mes de noviembre, solo en noviembre, porque eso dice el ejercicio, usted va a llevar los 130,000. Luego dice que el pago de intereses se pagarán 10,000 en diciembre. Entonces, va a traer los 10,000 solo a diciembre. Dice que el pago de dividendos en efectivo se hará en el mes de octubre, pues lo va a traer solo en octubre. ¿Okay? Y el pago del principal dice que serán 20,000 en el mes de diciembre, entonces usted trae los 20,000 en el mes de diciembre. Entonces, ¿cómo va a sacar las salidas de efectivo? Pues va a sumar estas columnas, todos esos valores que acabamos de sacar, y eso le va a dar el total de desembolso. Entonces, del presupuesto de caja, ya tenemos las entradas de efectivo y tenemos los desembolsos de efectivo que los sacamos en dos partes precisamente para que fuera fácil poder calcularlo, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahí, ¿ok? Dos renglones. Ahora, ¿qué hay que conocer? Bueno, para poder continuar es necesario conocer estos conceptos. ¿Qué es el flujo de efectivo neto? Es la diferencia matemática entre el ingreso y el desembolso de efectivo, ¿ok? Son los conceptos que necesito que sepa. El efectivo final, la suma del efectivo inicial de la empresa y su flujo de efectivo neto para el periodo. Financiamiento total requerido, cantidad de fondos que la empresa necesita si el efectivo final para el periodo es menor que el saldo de efectivo mínimo deseado, representado generalmente por los documentos por pagar. Y el saldo de efectivo excedente es un monto en exceso disponible que tiene la empresa para invertir si el efectivo final del periodo es mayor que el saldo de efectivo mínimo deseado. Se supone que se invertirá en valores negociables. Entonces, conocer estos conceptos me permite poder continuar con la otra parte del presupuesto de caja. Para poder entender el presupuesto de caja, recuerda, ya tenemos las entradas de efectivo y las salidas de efectivo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que debemos hacer ahora es, vamos a darnos unos datos adicionales que necesitamos para terminar el ejercicio. ¿Como qué? Primero, dice, la compañía necesita mantener como reserva para necesidades inesperadas un saldo de efectivo mínimo de 25,000. Recuerde eso, el saldo de efectivo mínimo, es de 25,000, ¿ok? Es justamente el valor que tenemos por acá. Luego, luego dice, para que la empresa pueda mantener 25,000 requeridos de saldo efectivo final, necesitaría un financiamiento total de 76 en noviembre y de 41,000 en diciembre. En octubre, la empresa tenía un saldo en efectivo excedente de 22,000, que puede invertirse en un valor negociable. O sea, esto que les está explicando acá, lo vamos a calcular, pero yo lo que necesito que usted tenga es que el dato este de 25 de efectivo mínimo es lo que la empresa desea obtener. Todo esto básicamente es la explicación de lo que vamos a hacer en este momento. Ok. Si nos vamos a las entradas de efectivo, recuerde las entradas 210, 320 y 340. ¿De dónde me salen estos valores? Estos valores me salen de aquí. Recuerde que estamos haciendo 3 meses, 210, 320, 340. Ese valor lo llevo hacia la tabla que estoy trabajando y esas son mis entradas de efectivo. Menos de dónde salen mis salidas de efectivo. Mis salidas de efectivo entonces van a salir del cuadro de salidas de efectivo, que son estos tres valores que están aquí, 213, 480 y 305, ¿ok? Si lo ve, son estos valores 213, 418 y 305. Ya aquí en el presupuesto, yo ya no necesito de poner los años de octubre y de septiembre y octubre, perdón, de agosto y septiembre, porque no me interesa solo el pronóstico de los 3 meses que yo quiero hacer. Entonces,
El flujo de efectivo neto, dice que es la diferencia entre las entradas de efectivo menos las salidas de efectivo. Entonces, repitiendo, continuamos. Entonces, repitiendo, el flujo de efectivo neto, decíamos que básicamente es el total de entradas de efectivo menos el total de desembolsos de efectivo, y eso me da el flujo de efectivo neto. Si usted observa acá, ya desde acá ya me está dando un flujo de efectivo neto negativo. O sea que las entradas de efectivo son inferiores a las salidas de efectivo, más el efectivo inicial. ¿Qué es el efectivo inicial? El efectivo inicial es el efectivo que viene de meses anteriores. Probablemente en el estado de flujo de efectivo del mes pasado, ya traía yo un efectivo inicial. Por acá está, dice, los cambios mensuales del financiamiento y del efectivo excedente se obtienen al analizar con más detalle el presupuesto de caja. En octubre, esta información es importante, en octubre el efectivo inicial es de 50,000. ¿Ok? En octubre, esa información se la da el ejercicio. En octubre dice que el efectivo inicial es de 50,000. ¿Ok? Entonces, usted tiene que al flujo de efectivo neto le suma el efectivo inicial y eso le queda un efectivo final. Como este valor es negativo al hacer la operación, me queda que el efectivo final es de 47,000. Recuerde que se le dan el de octubre. Ahora, en noviembre, el efectivo inicial de noviembre es el efectivo final de octubre. Entonces, estos 47 únicamente los traigo para acá. Entonces, el efectivo inicial de noviembre es el final de octubre, lo traigo para acá, hago la diferencia y me queda un efectivo final negativo de 51. Este efectivo final de noviembre es el inicial de diciembre y hago la operación acá y me queda un negativo de 16. Luego, a eso le vamos a quitar el saldo mínimo de efectivo. Si usted recuerda, ahí se hincapié que el saldo mínimo de efectivo son 25,000. ¿Qué implica eso? Ese valor va para todos los meses porque es lo que usted quiere tener de saldo mínimo de efectivo en todos los meses. ¿Ok? Entonces, eso le va a dar el financiamiento total requerido por pagar. ¿Qué significa eso? Si usted ve que tiene financiamiento total requerido y tiene saldo de efectivo excedente, porque puede darse que usted requiera un financiamiento o se puede dar que usted tenga un excedente. Por ejemplo, si usted requiere en el mes de octubre de un mínimo de 25 y tenía un efectivo final de 47, a los 47 le resta los 25 requeridos y tiene un excedente de 22. Pero ¿qué pasa los próximos meses? Los próximos meses usted tiene un efectivo final de menos 51 y usted requiere tener 25, significa que necesita 51 para cubrir sus operaciones y necesita tener 25, entonces aquí prácticamente lo que se hace es que se suman estos valores. Es como que usted tenga, es una operación sería de menos 51 menos 51 más 25. Entonces esto se le va a convertir prácticamente en una suma. ¿Ok? En otras palabras, usted necesita 76, la suma de estos dos valores. Lo que necesita cubrir para sus operaciones más lo que necesita tener en efectivo. Entonces, necesita 76 y aquí es igual que este año necesita 41. Entonces, en este caso que tiene excedente no hay problema porque usted prácticamente, usted tiene exceso, pero en estos otros años usted va a tener que ir a los bancos a solicitar un préstamo para cubrir esos valores. Recuerde que la fórmula es este valor menos este valor. Entonces, si usted tiene este valor menos este valor, se le convierte al final
en una suma y se convierte en un valor negativo que usted necesita en la empresa. Entonces, va a tener que ir a solicitar un financiamiento para poder cubrir esta cantidad de dinero de ahí. Eso es, así es como se trabaja un presupuesto de caja. Entonces, si ya evaluamos el presupuesto de caja en forma final, ¿qué tendríamos? El requerimiento mínimo de efectivo que usted tiene que ir, que debe tener en la empresa. El valores negociables que usted pretendía comprar, lo va a comprar solo en octubre, que es que tiene excedentes. Y tiene que generar documentos por pagar en noviembre y diciembre yendo a los bancos para poder sacar ese préstamo. Así funciona el presupuesto de caja. Luego, ¿cómo se planean las utilidades en estados financieros pro forma? ¿Qué es un estado financiero pro forma? Un estado financiero pro forma se le llama pro forma porque los datos son proyectados o son pronosticados. Así es, por eso se le llama estado financiero pro forma. Y un aspecto importante para poder trabajar los estados financieros pro forma es poder tener claro los estados financieros del año anterior. Es decir, la base para poder hacer estados financieros pro forma son los estados financieros del año anterior. Por ejemplo, aquí le damos una información que dice que sabemos que tuvo ventas de 100,000 a un costo total de 80,000, una utilidad neta antes de impuestos de 9,000, una utilidad neta después de impuestos de 7,650, la empresa pagó 4,000 de dividendos en efectivo, de manera que le quedaron 3,650 para transferir la ganancia. Entonces, esta información es la que le da el ejercicio para que podamos trabajar el estado financiero pro forma. Espero que repasen esto una y otra vez hasta que le puedan entender. Recuerden, después vamos a tener una clase donde lo vamos a poder ver en forma ya calculada cada uno de estos valores. Entonces, si analizamos los estados financieros históricos que nos están dando son estos de acá. O sea, este estado financiero y estos estados financieros de acá, que básicamente, si usted ve, este es el estado de resultado y este es el balance general de esta empresa. Y esta parte de abajo es el pronóstico de ventas. ¿Qué significa? Si analizamos el estado de resultado que tenemos, la empresa vendió del modelo X 1,000 unidades y del modelo Y vendió 2,000 unidades. ¿Cuál es el pronóstico que espera la empresa? Del modelo X vender 1,500 unidades y del modelo Y vender 1,900 unidades y a este precio que está acá para poder tener prácticamente estos ingresos. Entonces, este pronóstico la empresa lo hace basado simplemente en datos históricos, lo hace basado en lo que vendió justamente ese año y si usted ve a un precio determinado, aquí lo vendió a 20 y aquí lo vendió a 40 y ahora está pronosticando vender un poquito menos, digamos, del modelo Y, pero más del modelo X, pero los precios aumentaron a 25 y aumentaron a 50, por lo tanto, ellos esperan obtener este nivel de ingreso. Ahora, es importante para poder hacer pronósticos determinar una base. Una base. En este caso, hay varios métodos para poder generar pronósticos y el método más usado es el método del porcentaje de ventas. Este método es sumamente sencillo, ya que permite que usted pueda dividir todos los renglones del estado de resultados entre las ventas y ir obteniendo de ese estado de resultados un porcentaje. ¿Cómo así? Bueno, si usted tiene usted vendió, por decir algo, tiene total ventas de 100,000 y usted tiene un costo de venta de 80, usted divide 80 entre 100,000 y le da el 80%. ¿Qué significa? Que el costo total de los bienes vendidos es el 80% de 100,000 y todos estos valores usted los puede dividir si quiere entre 100 para poder obtener un porcentaje de venta. Recuerde que el pronóstico de venta de la empresa es 135,000, que estos datos están allá y también esta información que le da el ejercicio. ¿Okay? Entonces, basado
en los datos anteriores, ¿cómo se hace un pronóstico o un estado financiero pro forma? Bueno, primero los ingresos. Los ingresos 135,000, ¿de dónde salen? Del pronóstico que está en la tabla 4.4 que se hizo. El pronóstico es vender 135,000 unidades, $135,000. Entonces de ahí sale este presupuesto de ventas de 135,000. Ahora, ¿de dónde sale el costo de venta? El costo de venta sale del método que estamos usando. Estamos usando el método de porcentaje de ventas. Entonces, si el costo de los bienes vendidos que están acá, total costo son 80,000, divido 80,000 entre 100, que es las ventas, me da el 80%. Entonces, usted viene y les multiplica a estos 135,000 el 80% y eso le va a dar 108,000. O sea, estamos hablando del el método del porcentaje de venta, o el 80% de este valor son justamente 108,000. La utilidad bruta es la diferencia de estos dos valores, le da 27,000. Luego tiene menos los gastos operativos. Los gastos operativos nos vamos igual al método del porcentaje de venta. Gastos operativos son, dice gastos operativos totales 10,000. 10,000 entre 100, 10%, que ya lo habíamos hecho acá. Gastos operativos, 10,000 entre 100, 10%. Entonces, igual acá le sacamos el 10% a las ventas y me da 13,500 y esos son mis gastos operativos. Entonces, a la utilidad bruta le resto los gastos operativos, me queda la utilidad de operación, que son 13,500. A la utilidad de operación le voy a quitar los gastos por intereses. ¿De dónde salen? Del mismo método de porcentaje de ventas. 1,000 entre 100,000 es 1%. Entonces, a este valor de 135,000 le saco el 1% y me va a dar intereses 1,350, que es el valor que está acá. La utilidad de operación menos los intereses me va a dar la utilidad neta antes de impuestos, que son 12,150, la diferencia de eso. Luego voy a calcularle el impuesto. Al impuesto, el ejercicio dice que es el 15%, entonces voy a multiplicar el 15% a este valor, son 1,823. La utilidad neta antes de impuestos menos el impuesto me va a dar la utilidad neta después de impuestos. Simplemente resto estos dos valores me da la utilidad neta después de impuestos. Y a esta utilidad neta después de impuestos le voy a quitar los dividendos. El ejercicio ya me decía que voy a repartir 4,000 lempiras de dividendos. Entonces, a los 10,327, que es la utilidad neta después de impuestos, le voy a quitar los 4,000 de dividendos y eso me da una ganancia retenida de 6,327. Así es como se hace el pronóstico de utilidades usando el método del porcentaje de las ventas en forma de pronósticos o el pro forma. Como ven, en realidad los temas no son complicados, pero sí hay que tener hay que repasar mucho, hay que leer mucho, hay que entender la lógica, por eso les voy explicando en detalle cada aspecto para que ustedes puedan estar claros cómo se construyen este tipo de estados financieros pro forma que son de mucha utilidad al momento de que uno quiera proyectar resultados para la empresa. Entonces, en ese sentido, creo que considero, mejor dicho, que necesitan repasar el video y la presentación una y otra vez para poder ir entendiendo este tipo de cosas. Ahora, vimos un estado de resultado pro forma. Ahora, ¿cómo se hace un balance general pro forma? Bueno, igual existen varios métodos para poder realizar estados financieros pro forma, así como en el estado de resultado existe el método del porcentaje de ventas. Aquí existen una serie de métodos. Quizás el método más usado es el método crítico. ¿En qué consiste el método crítico? Bueno, simplemente consiste en calcular algunas cuentas usando algunos valores base dentro del balance general para poder generar ajustes de equilibrio dentro de la estructura del balance general. Este método, la verdad, es bien fácil de aplicar, igual que el método anterior, pero es igual, usted necesita tener cierta información adicional para poder hacer el pronóstico. Primero, es deseable un saldo de efectivo mínimo de 6,000. O sea, le están diciendo que recuerde que aquí lo que vamos a hacer es tomar datos del balance general, que es este dato del balance general, para poder construirlo. Entonces, aquí
La información que nos dan, obviamente, es que el desembolso necesita un mínimo de 6.000. Los valores negociables permanecen sin cambios en relación con su nivel actual, 4.000. En promedio, las cuentas por cobrar representan alrededor de 45 días de las ventas aproximadamente. Entonces, toda esta información la vamos a ir viendo. El inventario final debe permanecer a un nivel aproximado de 16.000, de los cuales 25%, alrededor de 4.000, debe ser materia prima. Aquí le explican, se adquirirá una maquinaria nueva por 20.000. La depreciación neta total para cada año es 8, para este año es 8.000. Se suma la adquisición de 20.000 a los activos fijos netos, existen 51.000. Bueno, entonces estos valores, lo que va diciéndole el ejercicio es cómo quiere ajustar cada una de las cuentas del balance general. Se espera que las compras representen alrededor del 30% de las ventas. Se espera que los impuestos por pagar sean iguales a una cuarta parte del pasivo. Los documentos por pagar permanecerán sin cambio en relación con el nivel actual. No se espera ningún cambio en pasivos corrientes. Y le van dando la deuda a largo plazo de la empresa en sus acciones comunes permanecerá sin cambios. Las ganancias retenidas aumentarán del nivel inicial de 23.000 del balance general. Entonces, esa información prácticamente le van diciendo cómo va a ir ajustando cada cuenta y luego le dicen el financiamiento externo requerido, que es, esta es una cifra de ajuste. En este método, en el método crítico, el tener esta cuenta, que es financiamiento externo requerido, es como para equilibrar o cuadrar, mejor dicho, el balance general. Y esa cifra obviamente puede ser positiva o negativa, y aquí en este caso me están dando un valor. Si es positivo, significa que la empresa no genera suficiente financiamiento, y si es negativo, significa que la empresa sí genera suficiente financiamiento. Entonces, basado en toda la información que le dan allá, usted lo que hace es construir su estado de resultado, su balance general. Ok, vamos a poner acá, solo quiero traer el balance general anterior para que vean que está el balance general anterior para poder irlo viendo. No sé si lo puedo colocar aquí mismo. No, vamos a colocar acá. Entonces, si vemos el balance general anterior, prácticamente, recuerden que debo tener un balance base. Me dice, el balance nuevo, el proforma que estoy generando, me dice que el efectivo debe ser 6.000. Igual que acá, el efectivo es 6.000. También me dice que los valores negociables se deben mantener en 4.000. Igual que acá, los valores negociables se mantienen en 4.000. Aquí teníamos cuentas por cobrar de 16.873. En el anterior teníamos cuentas por cobrar de 13.000 y aquí tenemos cuentas por cobrar de 16.800. Entonces, en la información que tenemos del ejercicio, vamos a buscar qué nos dice en relación a las cuentas por cobrar, porque ese aumento o esa disminución corresponde a eso. En promedio, las cuentas por cobrar representan alrededor de 45 días de ventas. Como se pronostica que las ventas anuales serán 135.000, las cuentas por cobrar deberían promediar 16.875, porque les está diciendo acá que en promedio las cuentas por cobrar representan alrededor de 45 días de las ventas. O sea, 45 días de las ventas, si usted divide 45 en 365, le da un octavo del año. Entonces, usted multiplica un octavo del año por esos 135.000 y le da 16.875. Ese es el valor que debe aparecer en las cuentas por cobrar, 16.875. Luego, ¿qué le dice de los inventarios? Entonces, en el balance anterior, usted tiene inventarios de 16.000. Pero en el nuevo balance, usted divide la materia prima en 4.000 y los productos terminados en 12.000. ¿Por qué?
porque el mismo ejercicio le dice acerca de los inventarios, le dice, el inventario final debe permanecer en 16,000, en lo que tenían, solo que el 25% debe ser materia prima y el 75% producto terminado. Entonces, lo que hizo usted acá es simplemente dividir el inventario, que le va a dar siempre los 16,000, solo que va a ser el 25% materias primas y el 75% producto terminado. ¿Ok? ¿Y qué le dice de los activos fijos? Los activos fijos anteriores, usted tiene 51,000, pero el activo fijo actual es de 63,000. Nos vamos al ejercicio. Dice, se adquirirá una maquinaria nueva a un costo de 20,000. La depreciación total será de 8,000. Si se suma la adquisición de 20,000 a los activos fijos netos existentes de 51,000 y se resta la depreciación, se obtiene 63,000. ¿Qué significa? Que usted va a comprar un nuevo activo que vale 20,000 y lo va a depreciar 8,000 por año. Entonces, si usted tiene en activo fijo, en el ejercicio, en el balance anterior tenía 51,000 de activo fijo, y ese, 51,000 le suma los 20,000 del nuevo equipo que compró, le daría 71,000. Pero si a esos 71,000 le quita los 8,000 de la depreciación que dice el ejercicio, le quedan 63,000. Es así como se va ajustando el balance general. Al final usted suma todos los activos y ya tiene ahí el total de activos. ¿Ok? Luego, con las cuentas, con los pasivos, ¿qué pasa? Cuentas por pagar 7,000, pero usted en el proforma tiene 8,100. Entonces, tiene que revisar qué le dice de las cuentas por pagar. Se espera que las compras representen alrededor del 30% de las ventas. ¿Ok? En este caso corresponde el 30% de 135,000, que son las ventas, representa 40,500 aproximadamente. Está el resultado. La empresa calcula que requiere 73 días en promedio para saldar sus cuentas por pagar. Por lo tanto, las cuentas por pagar equivalen a una quinta parte, 73 días entre 365 días de la compra de la empresa. Es decir, a los 40,500, que es las compras, lo va a multiplicar por una quinta parte, le da 8,100. Eso es referente a las cuentas por pagar. Entonces, las cuentas por pagar, que aquí teníamos 7,000, ya con la explicación de arriba, tenemos ya 8,100, ¿ok? Luego tenemos impuestos por pagar, 455, y aquí el impuesto por pagar era 300. Claro está, porque tiene que también decir la información. Luego se espera que los impuestos por pagar sean iguales a una cuarta parte de los pasivos, por impuestos del año en curso, lo que equivale a 455. ¿De dónde sacamos este valor? El impuesto que nosotros pagamos en el estado de resultado anterior eran 1,823. Pero si nos vamos al estado de resultado del año anterior, el impuesto que pagábamos era impuesto vamos a ver aquí en el estado de proforma que nosotros tenemos, el impuesto por pagar es 1,823. Entonces el ejercicio dice que vamos a pagar de impuesto una cuarta parte de eso. Entonces le sacamos a ese valor, por aquí está el dato, vamos a ver, aquí dice el impuesto, se espera que los impuestos por pagar sean una cuarta parte de lo que proyectamos de 1,823, una cuarta parte representa 455, y básicamente ese es el valor que aparece ahí. Luego, documentos por pagar. En el balance anterior, los documentos por pagar teníamos 8,300 y en este también 8,300. ¿Por qué? Porque en alguna parte del ejercicio debe decir que no varía, Aquí tiene que decir que aquí está, ¿ves? Los documentos por pagar permanecen sin cambios. Y tampoco dice se espera ningún cambio en los pasivos corrientes, permanecen igual que el año anterior. Entonces, los pasivos corrientes permanecen igual
3.400, 3.400, por lo tanto permanecen igual y sumamos todos esos valores y eso nos da el total de pasivos corrientes que haría 20.255. ¿Qué pasa con la deuda a largo plazo? La deuda a largo plazo aquí teníamos 18.000 y aquí tenemos 18.000, también permanece igual, no debe decirnos, aquí nos dice la deuda a largo plazo y sus acciones comunes permanecen sin cambios. O sea, ambos valores permanecen sin cambios, entonces el mismo valor que tengo en el balance del año anterior debo tener en el balance pro forma, entonces no cambia. Tengo total pasivos acá. Luego las acciones comunes no cambian tampoco. Las ganancias retenidas, dice aquí, ganancias retenidas tenía 23.000, tenía 23.000 de ganancias retenidas y si usted observa ahora son 29.327. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó es que a los 23.000 usted le tiene que sumar la utilidad retenida pro forma del estado de resultado pro forma. A los 23.000 le suma la utilidad retenida pro forma y eso le va a dar los 29.000 que aparecen ahí. Suma eso y ahí tiene prácticamente el total de activos. Recuerde que hablábamos de la cuenta de ajuste, justamente aquí está el valor, financiamiento externo requerido, que es una cifra de ajuste. Como usted lo que está haciendo es retocando una serie de cuentas, prácticamente el balance general no le va a cuadrar. Entonces, para eso, usted utiliza, si usted observa en el proforma no lo tiene, pero en el real no lo tiene, pero en el proforma le dice el ejercicio que la cifra de ajuste, por acá le he dado el dato, aquí está, dice que la cifra de ajuste van a ser 8.293. O sea, usted necesita cuadrar, aunque no le den esta cifra, usted lo necesita cuadrar el ejercicio. ¿Y cómo lo va a cuadrar? Entonces, usted ya tiene sus pasivos, ya tiene su total utilidad, su total patrimonio. Usted suma el total pasivo más total patrimonio, no le va a dar este valor de acá. No le va a dar este valor de acá. Le da más. Le da más. Entonces, no le da el total activo. Recuerde que esta es ecuación contable. Entonces, la diferencia, usted suma 20.000 más 97, 20.255 más 97.582 y le resta 105.000 de los activos, aquí le va a dar este valor que es el valor de ajuste para poder cuadrar. Entonces, este valor de ajuste, aquí ya está sumado, aquí ya está sumado los 20.000. Vamos a ver, total pasivo, aquí está, el total pasivo 38.000, más acciones comunes 30, más la ganancia retenida 29.000, la suma de esto le da 97.000. No cuadra con sus activos. Entonces, si no cuadra, significa que usted tiene que hacerlo cuadrar. Eso se llama cifra de ajuste. Activos menos esta suma de pasivo más capital, cifra de ajuste 8.293. Y ahora sí ya puede tener el total activo. Ese es el total pasivo más patrimonio. Esta es la forma de hacer un balance general pro forma. Así que jóvenes, esto es prácticamente el contenido de toda la segunda unidad. Espero que puedan practicarlo mucho y nos miraríamos ya para hacerlo prácticamente con ejercicios nuevos, diferentes a estos, en la próxima clase. Así que saludos a todos.